Hoy es el día 4 de este reto de 30 días que me propuse hablando sobre el duelo animal y el duelo en general hasta perder el miedo al juicio. Y el día de hoy te quiero traer este aprendizaje que tuve, es como de un concepto, idea, no sé muy bien cómo llamarle, que aprendí con una tanatóloga con quien me acompañé y me apoyé en mi proceso de duelo de Galita, que hoy está por acá. Ay, me perdonan que nunca sé cómo poner la mano para señalar en la cámara, ahí, en el cuadro. Mi proceso de duelo con ella fue realmente muy duro para mí y tuve que pedir ayuda, varias, entre ellas la de una tanatóloga. Los tanatólogos, por si no sabes, son como los terapeutas que se especializan en acompañar procesos de duelos en personas. Algunos de ellos son psicólogos y otros no necesariamente son psicólogos, pero estudian como tanatología. Y en ese momento como que busqué este tipo de apoyo porque realmente sentía que tenía que ser algo muy específico con respecto específicamente al duelo, porque me estaba desbordando y superando en muchísimos sentidos. Y bueno, di con esta tanatóloga que se llama Fabiana. Ahora se me fue el apellido, pero si mal no lo recuerdo es Montes. ¿Fabiana? Porque yo siempre le decía Fabián, no sé si me estoy equivocando en el nombre. Bueno, les voy a dejar su Instagram acá en la descripción del video. La encontré, llegó a mí por esos mensajes del cielo y le pregunté si ella también acompañaba procesos de duelos de animales, porque por lo general se especializan en duelos de cuando duelamos seres queridos humanos. Y ella me dijo que sí, o sea, que no estaba especializada en eso, pero sí que acompañaba procesos de duelos de animales, que lo había hecho con otras personas. Y bueno, y me abrió el espacio y me recibió. Y en una de esas tantas sesiones, yo lo que le explicaba a ella era que lo que me pasaba a mí, me estoy acordando que la vez pasada vi un video, no sé si lo voy a encontrar, porque lo vi en TikTok creo, de una chica. Es más, fue muy curioso porque lo vi el video y después una seguidora me compartió el mismo video y me dice: mira, André, me acordé de vos de cuando contabas esto. Porque la chica en ese video le hacían una entrevista y contaba exactamente lo mismo que yo sentía y que es algo realmente muy extraño. Y ahora te lo voy a explicar y espero que se pueda entender. Ella era una chica, la del video, una chica que evidentemente también se trabajaba mucho a sí misma, como si terapéuticamente, en conciencia y demás. Y creo que esto nos pasa sobre todo a eso, ¿no? Como a personas que tenemos como un entendimiento de este mundo, de lo energético, de la conciencia, del inconsciente, de lo intangible, del alma, de los mundos que en otras dimensiones que no vemos con nuestros 5 sentidos, etc, etc, etc. Nos puede pasar esto. Y ella justamente la entrevistaban en un momento en un entrevistador que estaba como en la calle ofreciendo, no me acuerdo bien cómo era la dinámica, pero ella como se sienta y pregunta si como podía contar lo que le estaba pasando. Entonces el entrevistador le dice que sí, que por supuesto. Y entonces ella se puso a contar que justamente estaba en el duelo de su gatito y empieza a contar, empieza a describir la forma en la que se sentía. Y fue muy loco porque fue la primera vez que escuché a otra persona explicando y diciendo lo mismo que yo sentía y decía y le explicaba a la tanatóloga en mi duelo con Gala. Nunca había escuchado a otra persona describir exactamente la misma sensación. Y fue muy loco porque para mí fue como una validación de decir, bueno, ok, no estaba tan loca. Porque el video, fíjense que el duelo de Gala es ya hace 3 años que ella partió y el video lo vi hace 3 meses máximo que lo encontré. Espero poder encontrarlos, le voy a dejar el enlace en la descripción si lo encuentro. Entonces, tanto la chica como yo, lo que decía y lo que yo decía también en mi duelo, era que se sentía como muy frustrante, como muy desesperante, como una especie de batalla interna en la mente, cuando la mente puede entender
cómo funciona la dinámica de la energía, de la parte espiritual, del alma, de esto de que todos somos uno, de que todo es perfecto, de que en todo hay aprendizaje, de que cuando el alma trasciende está bien, está tranquila, no le falta nada, que está en paz, etcétera, etcétera, ¿no? Como poder comprender todo eso, que yo lo comprendía a raíz de mi trabajo, de lo que hago día a día, comunicándome con animales vivos, animales que están por trascender, animales ya trascendidos, con las almas de esos animales trascendidos. Y los animales en general me han enseñado siempre mucho sobre la muerte, el proceso de muerte, lo que hay del otro lado, cómo siente el alma, la vida del otro lado del velo, en esto que le llamamos cielo, o el otro lado del puente arcoíris. Y realmente tengo una comprensión, gracias a ellos, como muy profunda de toda esa dinámica. Ellos me han mostrado y me han enseñado cómo es y cómo se siente estar del otro lado. Entonces es muy rara la sensación, porque es como si yo les dijera que yo sé cómo se siente estar del otro lado, y que todos en realidad sabemos cómo se siente estar del otro lado, porque las almas nuestras han estado del otro lado muchas veces, pero en esta experiencia, ahora en este cuerpo, no lo recordamos, porque cuando el alma encarna se genera como este velo de conciencia que olvidás todas esas dinámicas. Pero en mi trabajo, en esto que hago día a día, he como podido recordar y he podido entender mucho de eso. Entonces, esta chica por alguna razón también lo entendía, y lo que decía era lo mismo que a mí me pasaba, que era como esa batalla interna en la mente entre entender todo eso, entender la perfección, entender que está todo bien, que no pasa nada, que forma parte, que así es la vida, etcétera, etcétera. Y por el otro lado, la parte más emocional y, si se quiere, más carnal, más del cuerpo, que le duele y patalea y berrinchea y llora, y es como, pero yo lo quiero acá y quiero poder apretarlo y besarlo y olerlo y abrazarlo, y es por más que sé que está todo bien, es pero ¿por qué te fuiste y por qué me abandonaste y por qué me hiciste esto y a dónde te fuiste y qué injusta es la vida y al largo etcétera, que si estás acá viendo este video seguro ya lo sabés? Entonces lo que yo le decía a la tanatóloga era, no entiendo por qué no logro un equilibrio entre esta parte emocional, que está así como súper berrinchuda, y la parte mental que entiende que está todo bien. Y la parte mental en el sentido de mi mente entendiendo cómo funciona el mundo espiritual, ¿cierto? Entonces lo que la tanatóloga me explicaba, y a ese concepto iba en este video, es que cuando estamos en un proceso de duelo es muy importante poder abordar y trabajar los 3 aspectos como que se interpelan y que se activan y se ponen en juego en cualquier tipo de proceso. Creo que en cualquier tipo de proceso terapéutico, de lo que sea, pero también en los duelos, ¿no? Entonces tiene que ver con el equilibrio, como imagínatelo como un triángulo, entre la parte mental, la parte emocional y la parte espiritual, ¿no? Como emocional, energética, mental y espiritual, así como más álmica, ¿cierto? Entonces lo que me explicaba la tanatóloga era como vos la parte espiritual la tenés ya como súper integrada, que por lo general suele pasar al contrario en la mayoría de las personas, porque la mayoría de las personas no entienden y no comprenden cómo funciona el mundo de como de lo energético, ¿no? Como esta parte más de lo sutil, de qué es lo que le pasa al alma, estarán bien, y como que ese a veces es uno de los mayores miedos, y de donde viene también el dolor y la angustia, de no sé dónde está, no sé si está bien, no sé si está con dolor, no sé a dónde se fue. Esta parte yo la entendía y estaba súper integrada en mí, entonces esta parte la tenés. Después, la parte, ahora me confundí porque no me acuerdo si era la mental o la emocional. Creo que la parte emocional. La parte emocional también, como que pudiste hacer como el proceso de
validar tus emociones, de sentir la tristeza, de sentir el dolor, de llorar, de estar angustiada, de permitirte sentir el enojo, que también forma parte del proceso de duelo, ¿no? Como etcétera, etcétera, etcétera. Y eso era lo que yo venía trabajando. Y bueno, de a ratos es como que se hace más fuerte, de a ratos se hace más suave, pero también había una conciencia por mi parte sobre lo que era mi mundo emocional, ¿cierto? Como una mirada hacia el mundo emocional. Ahora, la parte mental, que era la parte que justamente como comprendía los procesos, por así decir, más mentales de el propio duelo, de los procesos como de, digamos, la parte mental como del comprender, ¿no? Del entendimiento, no del mundo espiritual, porque eso ya lo entendía, no del mundo emocional tampoco, porque eso también lo entendía, sino como procesos más, como dinámicas más profundas. Que tienen que ver con el mundo de lo inconsciente, que tienen que ver como con esa parte más de como de la sombra, ¿no? Más del ego, de nuestras resistencias, de toda esa parte. Y eso, por ejemplo, fue en donde yo tuve que hacer el mayor foco y trabajo en mi proceso de duelo con Gala, con la compañía de esta tanatóloga. Porque ahí yo estaba trancadísima. Era como que había partes de mí, que había partes que no terminaba de entender y que no terminaba de integrar y que no tenían que ver con el mundo emocional ni espiritual, por así decirlo, sino tenían que ver con el mundo como de la comprensión, de lo mental, que siempre fue para mí un gran desafío porque soy una persona muy mental. Lo que me explicaba la tanatóloga es que por lo general, en la mayoría de las personas, se da primero como un proceso así, entre como un equilibrio que si lo vas trabajando, ¿no? Conscientemente, entre lo emocional y lo mental. Y luego el desafío es poder comprender como esta pata del duelo, esta pata de la mesa, por así decirlo, que tiene que ver con el mundo de lo energético, lo espiritual, lo álmico, lo sutil. Porque la mayoría de las veces hay incomprensión de esto porque simplemente no lo sabemos, ¿cierto? O sea, no estamos en contacto con esta información como de una manera tan cotidiana, en el día a día. Entonces, te hago como todo este relato para poder como introducirte a este... Sigo sin saber cómo nombrarlo, si como idea, proceso, concepto, quizá, de que en todo duelo tenemos que poder contemplar estas tres partes. Y que siempre va a haber alguna de estas partes que tengas más trabajada que otras. O sea, que la tengas ya como más integrada o más vista, más como que hayas puesto más conciencia o más observación. Cuando falta alguna de estas partes por integrar o por comprender o por mirar, eso también puede generar muchas veces que el duelo como que se enquiste en esto que veníamos hablando en los anteriores videos, que es cuando no logro procesar del todo el duelo, lo meto bajo de la alfombra, no logro como hacer un duelo consciente, no logro integrar, no logro llegar a esa última etapa del duelo que es la aceptación. Y ya en un video después vamos a hablar sobre las etapas que tiene todo duelo. Todos quienes duelamos pasamos por las mismas etapas y esas etapas no son lineales, además son circulares, van haciendo espirales, entonces vas pudiendo ir de una a la otra. Puede resultar bastante complejo para nuestro mundo emocional. Si has duelado seguro ya lo sabes. Y todo eso también tiene como un razonamiento, una explicación como a nivel psicológico, que ya lo vamos a ver. Entonces, te quiero hacer esta introducción en este video sobre este concepto, porque en el próximo justamente quiero abrir el tema de lo que es el mundo espiritual, la comprensión de la parte de lo espiritual, de lo energético, de lo álmico dentro de esta tríada en donde es tan importante como hacer esa integración. ¿Por qué? Por lo que les decía al principio, que yo tengo este conocimiento a raíz de lo que hago y a raíz de todo lo que los animales en las sesiones de conexión me han enseñado
y que para mí eso forma parte de mi verdad, es algo en lo que creo fielmente y lo comparto para quien quiera creer, porque obviamente que no vamos a tener forma de confirmar esto, si existe, si no existe, si creo, si no creo, hasta el día que no nos toque a nosotros estar del otro lado y decir, pucha, sí, era verdad. O, no, pucha, nada de lo que me contaron era cierto, nada de esto existía. Por ejemplo, las personas que pueden traer testimonios como muy fidelignos a este tema son las personas que han tenido las experiencias cercanas a la muerte, las SM, que se las describe así, con estas siglas, experiencias cercanas a la muerte, que son estas personas que han muerto, biológicamente hablando, que su corazón, su respiración se pausó, que la máquina del hospital hace este sonido y la línea del pi cuando el electrocardiograma marca que no hay latidos del corazón. Está muerta por 1 minuto, 2 minutos, unos segundos y la reaniman. Siempre, siempre, siempre las personas que tienen estas experiencias cercanas a la muerte, ya sea en una sala de cirugía, ya sea por un accidente, ya sea por un paro cardíaco, ya sea por lo que sea, siempre cuentan este tipo de experiencias, que realmente se sintieron morir y que vieron lo que había del otro lado y de repente como que algo le dijo, bueno, pero no es tu momento, volvé. Entonces también es muy interesante poder leer o escuchar testimonios de estas personas, si por ejemplo es algo en lo que te cueste creer. Más si yo tengo como esta idea, como esta filosofía de esto que les decía recién. Creo que nadie va a poder realmente confirmarlo hasta que no nos toque a nosotros mismos. Pero mientras tanto, siempre digo lo mismo, elijo creerles a estas personas, por ejemplo, elijo creerles a lo que me cuentan los animales, y esto, en lo que elijo creer, es lo que vengo y te comparto. Porque siento que siempre, como que de nada sirve que me lo guarde por esto, por el miedo al juicio, al qué dirán, a esta mujer, está loca, etcétera, etcétera, sino que todo lo contrario, que si vos también elegís creer, te puede ayudar mucho en la comprensión de tu propio duelo, porque muchas veces sé que hay muchas personas que en su duelo sienten mucho miedo por no saber qué pasó con su animal. Bueno, ¿y dónde está ahora? Pero ¿y cómo está? ¿Y dónde está? ¿Y cómo es ese lugar? ¿Y cómo se siente? ¿Y está bien? ¿Pero le duele algo? ¿Y con quién está? Seguro te has hecho estas preguntas. Si te has hecho estas preguntas, el siguiente video del día 5 te va a interesar mucho. Así que espero poder grabar lo mismo mañana mismo para no hacerte esperar mucho. Seguramente sea un video largo porque me gusta mucho hablar de este tema, así que me voy por las ramas. Pero vamos a empezar a tocar como estos temas más espirituales y los voy a ir mezclando también con temas más, entre comillas, teóricos, como los que hemos visto hasta ahora, que son más de explicar cómo funciona, lo que yo he aprendido en mi propio proceso de duelo y en lo terapéutico también, ¿no? O sea, haciendo mis terapias de duelo. Así que eso, sé que es muy complejo, sé que puede ser muy complejo, que no es fácil, que es todo un desafío, más por eso me propuse venir acá y compartirte todo esto para que en el mejor de los casos pueda ayudarte, como te vengo diciendo en los últimos videos, a sentirte un poquito más acompañada, un poquito más en paz y con un poquito más de claridad en tu duelo. Así que gracias por llegar hasta acá. Hoy no tengo muy buena luz, pero no importa, lo que importa no es que me veas bien, sino que me escuches bien y que el mensaje llegue. Así que nos vemos en el día 5 con este tema que les proponía recién. Les mando un abrazo enorme y gracias.